Hola, mi nombre es Ana María Arango, soy investigadora de la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó y soy docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, donde lidero un espacio que se llama la Corporaloteca, que es el Centro de Documentación de Prácticas Sonoras y Corporales del Pacífico colombiano. Hoy les traigo una reflexión, se llama Del ellos al nosotros, reflexiones sobre la mirada y la escucha en la creación documental. Es una sí es una reflexión sobre la forma como ha ido cambiando mi escucha y mi mirada en la producción documental se ha derivado de las investigaciones en torno a la música, los paisajes sonoros y las prácticas corporales del Pacífico colombiano. Bueno, la otredad se hace real en medio de un colonialismo que nos habita y se incrusta de manera profunda en nuestra subjetividad. En esta exposición exploro la forma en que he aprendido a reconocer y a la vez reflexionar la colonialidad que me habita a partir de mi trabajo documental como investigadora de la música, los saberes y las corporalidades en el Pacífico colombiano. Hago un recorrido por el sentido de mi relación y la mirada sobre ese otro, cómo se narra y de qué manera va cambiando la mirada y mi propio lugar con relación a él. Finalmente, propongo dos conceptos que explican cómo operan los dispositivos de la colonialidad en las mentes de quienes habitamos el Pacífico colombiano, la ideología de la carencia y la ontología de la compleción. En Los sonidos invisibles, mi primer documental codirigido con Gregor Banerian, yo hablaba de los chocuanos, me refería a ellos, y desde ese lugar se exploraron los diferentes escenarios de educación musical en Quibdó y de qué manera en los músicos había una doble dinámica de asimilación y resistencia frente a formatos y repertorios que respondían a formas de adoctrinamiento por parte de la iglesia o la necesidad del reconocimiento social a partir de estéticas cosmopolitas implantadas desde un régimen señorial y de castas sociales. En mi segundo documental, que lo voy a poner acá un poco las imágenes, el segundo documental, Ve lo que bonito, ese de ellos se hizo más próximo y comencé a hablar de mí dentro de ellos, cómo a partir de una vivencia tan íntima como la maternidad, comencé a entender ese ellos. Sin embargo, sigue siendo un ellos lejano. Ahora, después de 13 años de vivir en el territorio, me es imposible hablar de ellos, de los chocuanos, y me he descubierto a mí misma en varios escenarios hablando de nosotros. Este es un primer aspecto que quisiera resaltar, el cambio de lugar, que necesariamente ha implicado un cambio de escucha y de mirada sobre la investigación que hacemos desde la Corporaloteca, el Centro de Documentación de Prácticas Orales y Corporales del Pacífico colombiano. Comencé en 2006 codirigiendo Los sonidos invisibles con un estudiante de cine que hacía su carrera en la Universidad de Mainz. Luego, en 2012, iniciamos otro viaje por 5 territorios de la selva chocuana con Alejandro Bernal y Sima Zabuliones, ambos estudiantes de arte en Holanda, quienes desde una pregunta muy íntima me acompañaron en un viaje en el que se consignaron horas de entrevistas a madres, abuelas, parteras y sabedores en Certegui, Tadó, Quibdó, Pizarro y Samurindó. Son las imágenes que estamos viendo ahora. Un viaje en el que buscaba descubrir a esa otra, ese otro exótico, que hace las cosas tan diferentes, que tiene una cosmovisión tan diferente, que ve el territorio desde otro punto de vista. Después de estos dos documentales, en donde la pregunta por el cuerpo y el sonido es el pretexto para comenzar a comprender a una comunidad que comenzaba a ser la mía, entendí dos cosas. En primer lugar, que el lenguaje audiovisual, al cual había acudido más por accidente que por interés particular, era una herramienta fundamental para socializar los saberes y conocimientos que los sabedores me compartían en las investigaciones. Y en segundo lugar, que estas imágenes tenían un impacto muy grande en las personas y su forma de verse y narrarse a sí mismas. Fue así como tomé la decisión
de acompañar siempre mis investigaciones con el lenguaje audiovisual. Voy a mostrarles acá los hijos de Loquendo. Los hijos de Loquendo, recorridos por la memoria, raíces, tierra y alas. Estos últimos trabajos cambian su lugar de enunciación. No nos interesa hablar de ellos, hablamos de nosotros desde las voces del territorio que reivindican unas formas de ser propias. Es por lo tanto una apuesta política desde un territorio que, por ser de población mayoritariamente afrodescendiente e indígena, ha sido por centenares de años víctima del racismo estructural. Aníbal Quijano expone en su texto de qué manera se establece ese sistema mundo. Para Quijano, la hegemonía de la racionalidad occidental establece una lógica, un solo orden global. Así se configuran unas jerarquías basadas en el concepto raza, que ordenan la fuerza de trabajo, las relaciones sociales, la idea de lo bello y lo feo, y en general las nuevas formas de reidentificación histórica. Según Quijano, como parte del nuevo patrón de poder mundial, Europa también concentró bajo su hegemonía el control de todas las formas de subjetividad, de la cultura y en especial del conocimiento, de la producción del conocimiento. Y es tal vez eso lo que nos interesa mostrar acá en un documental como Los hijos de Loquendo, cómo las niñas, los niños y los adolescentes se apropian de un territorio a partir de unos saberes, unos conocimientos propios y que no están en la escuela, ¿no? O sea, esa reivindicación de esas epistemologías que están en los territorios. Estamos además en un territorio que dentro de esa idea del sistema mundo es doblemente excluido y estigmatizado en tanto que se configura como horizonte colonial, pero a la vez tiene la marca de la lejanía y la marginalidad, desde una nación que opera bajo tales órdenes y jerarquías. A pesar de este cambio de lugar en el recorrido de nuestros documentales, la primera y la última frase de Octavio Paneso en Los sonidos invisibles sigue haciendo eco en mi cabeza y sigue marcando los lentes con los que hemos capturado desde hace 13 años las imágenes de la gente del Chocó, sus músicas, sus formas de vida y sus resistencias. Octavio Paneso nos dice: el Chocó es un pueblo desarrollado, es un pueblo muy civilizado, porque ningún pueblo del mundo se puede decir que es más civilizado que otro, que es más desarrollado que otro, o que tiene una mejor cultura, una mejor civilización. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que el Chocó es un pueblo muy desarrollado, pese a los grandes informes de las agencias nacionales e internacionales y los organismos de derechos humanos que nos ubican, que nos sitúan como uno de los pueblos más pobres del universo y uno de los pueblos más analfabetas del universo. Sin embargo, yo considero que la realidad es otra. Y la última frase en el documental de Octavio Paneso es: la música debe servir para ayudar a resolver los tantos problemas socioeconómicos que tiene nuestra comunidad. Y lo máximo que nosotros podemos entregarle a una comunidad no es tanto los recursos humanos, no es tanto los recursos materiales, no es tanto la plata, ni las ideas microempresariales o macroempresariales que se puedan gestar desde nuestros centros educativos, sino la toma de conciencia. El lenguaje audiovisual nos da una oportunidad preciosa para trascender los ámbitos de la antropología académica y pensarnos desde una antropología o una etnomusicología de la acción. En palabras de Rita Segato, una musicología o una antropología por demanda. En el lenguaje audiovisual podemos apelar a una realidad, en realidad a la apertura de una ecología de saberes, entendida como una contraepistemología, como nos lo dice Boaventura de Sousa, ¿no? Incluso permitir la burla frente al saber hegemónico y la forma en que operan la valoración de las formas de conocimiento de esos otros horizontes históricos. No se trata solo de mostrar unas culturas musicales, unas formas de ser o unas apuestas políticas. La antropología por demanda debe ser sobre todo una herramienta para la gente, para que desde allí se enuncie y denuncie. El cambio de escucha y de mirada ha implicado, por lo tanto, entender realmente las palabras de Octavio Paneso sobre la civilización y nuestro lugar en aportar a la toma de conciencia. En ese sentido, la etnomusicología y la antropología visual deben ser escenarios de transformación
que más allá de posicionar a un autor o un punto de vista, logre dar voz, dar visibilidad a unos cuerpos que hablan, a un territorio que llora, a unos líderes sociales que son sistemáticamente amenazados. Vivo en una ciudad en la que asesinan un promedio de 6 a 7 jóvenes cada semana. Y nuestro drama es que ya no es noticia. Las bandas delincuenciales se han apoderado del territorio y uno de los principales problemas que tenemos es la estigmatización y la baja autoestima de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Los medios de comunicación han contribuido a consolidar los imaginarios de pobreza, delincuencia e ignorancia. Vivir en el Chocó me ha permitido entender la gran trampa del pensamiento colonial. Me ha enseñado que la arrogancia de Occidente y de todas las estructuras que de él se han derivado, desde lo económico hasta lo temporal, lo tecnológico y lo académico, tienen un engaño común y es hacernos pensar que somos carentes e incompletos. La ideología de la carencia hace parte de una gran estrategia de manipulación que invalida a la gente, la destierra física y mentalmente y vulnera su soberanía. Son muchas las lecciones de mi recorrido explorando los sonidos y las corporalidades en los pueblos afrodescendientes e indígenas del Chocó. Pero la lección de la que quiero hablar ahora tiene que ver con aquello que llamo la ontología de la compleción o la certeza de la compleción, la idea de que somos completos y no hay nada que llenar, nada que conseguir, nada que demostrar. Ese es el gran reto de los registros sonoros, fotográficos y audiovisuales en los territorios empobrecidos, porque no hay territorios pobres, hay territorios empobrecidos. Nuestro reto es explorar los saberes, expresiones y puntos de vista trascendiendo el adultocentrismo, el antropocentrismo, el etnocentrismo, el androcentrismo y todas las posiciones que parten de la minusvalía de todo aquello que no es adulto, que no es humano, que no es masculino, que no es europeo, que no es heterosexual. Lo contrario a la compleción es la idea de la carencia, la idea de que hay algo fuera de nosotros mismos y de nuestro territorio que nos hace falta para estar bien. Contrario a la compleción es también la ilusión, los fantasmas que nos venden a diario, los medios de comunicación, el mercado y el sistema educativo que nos dice que nuestra forma de vida carece de estilo, que nuestras posesiones no son suficientes y que lo que debemos saber está por fuera de nuestros legados culturales, nuestra ancestralidad y nuestro espacio vital. Nos hemos acostumbrado a valorar solamente lo ajeno, y esa es, en palabras de Walter Miñolo, nuestra gran herida colonial. Nunca me he sentido etnomusicóloga documentalista. No me he enunciado desde la antropología visual ni desde ninguna disciplina en particular que me conduzca a casarme con sus metodologías y sus teorías. He explorado los mundos de la infancia, el cuerpo, la música, la sexualidad, el desarrollo y el universo de los cuidados. Así que no hablo desde ninguna escuela ni disciplina. Hablo desde un territorio que se desangra por la devastación que produce el conflicto, las economías ilegales y los megaproyectos capitalistas. Si la etnomusicología, la antropología visual, la antropología del cuerpo, de la infancia o de la reproducción apoyan nuestro propósito de evidenciar que el territorio está completo, sin el desarrollo, y que el peor engaño ha sido el espejismo de la civilización versus la pobreza, que sean bienvenidas. Sabemos que otro Chocó, otro Pacífico colombiano es posible, desde el respeto de la autonomía y las formas propias de comprender el territorio. Hay un gran principio para la sostenibilidad, la autocreación continua de la vida, como dice Escobar, que en palabras de Escobar es crear las condiciones para la autocreación continua de la vida, requiere en regiones multidiversas como el Pacífico de un nuevo diálogo de visiones. Las recientes tendencias en el campo del diseño proporcionan elementos útiles a este respecto. Estas tendencias enfatizan el codiseño, fundamentada en el principio de que toda comunidad practica el diseño en sí misma. Ya no son los expertos los que diseñan, todos diseñamos nuestra existencia y esto aplica con mayor pertinencia a las comunidades en defensa de sus modos de vida. Un ejercicio decolonial implica entonces comprender la investigación musical y la producción documental desde ese codiseño,
Nos exige además relacionarnos con las y los actores, respetando sus tiempos, concebir la imagen y los paisajes sonoros de una manera distinta, más allá de las formas, como espacios para ver las problemáticas del mundo contemporáneo. Nos exige entender la dimensión ética de nuestro trabajo, los imaginarios y representaciones que ayudamos a perpetuar y el impacto que tienen en los territorios. Mi lugar es liminal, estoy afuera y adentro. Sigo cambiando ese foco y ya no me interesa poner la cámara al servicio de mi visión como autora. Resulta mucho más interesante, como lo hicimos en los últimos cortometrajes, darles la cámara a los jóvenes, a los colectivos de comunicaciones que están contando el territorio desde su propio lugar. Solo en ese momento en el que entregarles la cámara, en el que entregas la cámara, en el que dejas que el otro sea quien pregunte, quien hable, quien diga lo que quiere decir, puedes pensarte desde una verdadera reflexividad, ¿no? Como dice Gubert. Y quiero compartir con ustedes el último pedazo de alas. No hacemos investigación sobre personas, hacemos investigación con las personas. Allí está la capacidad de nuestra investigación musicológica y cultural, en general un cambio social en el marco de un codiseño, que en palabras de Arturo Escobar nos permite imaginar que otro mundo es posible. La antropología tiene la capacidad de desmontar la ficción, el espejismo que nos presentaron y que nos siguen presentando sobre la pobreza y la carencia. Los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes de los territorios americanos solo necesitan de su territorio y de su autonomía. Seguir concentrándonos en los discursos de pobreza y de carencia es contribuir a la manipulación, el despojo y la explotación en los territorios. En este sentido, la certeza de la compleción es una apuesta por hacer antropología con nuestros interlocutores, no como objetos que estudiamos, sino como agentes de conocimiento, poder y capacidad de transformación. Es, por lo tanto, en palabras de Octavio Paneso, aportar a la toma de conciencia. Muchas gracias.